Hola, soy el Dr. Santos, bienvenido, bienvenida a tu canal. Hoy te voy a hablar de un tema que está de rabiosa actualidad, por desgracia, y es el coronavirus. No pretendía hablar dentro de mi canal de este tema, pero quiero hacerte una serie de reflexiones y no me resisto a ello. Sobre todo te voy a hablar de la pandemia del miedo y de ciertas medidas que se están tomando y del por qué se están tomando estas medidas. En primer lugar, quiero decirte que no voy a cuestionar las medidas que se están tomando, luego te explicaré el por qué. Y en segundo lugar, quiero hacer o poner énfasis en que, bajo mi punto de vista, la comunicación que se está siguiendo no es la adecuada. Es decir, que el mensaje que se está emitiendo, que se está transmitiendo a la población, bajo mi punto de vista, insisto, no es el adecuado. Por lo tanto, creo que la comunicación en este caso está fallando, que el mensaje no es claro y que además genera dentro de la ciudadanía, dentro de la población, muchísimas dudas, porque en ocasiones este mensaje es contradictorio. No se puede decir que todo lo tenemos controlado, que este virus en general afecta a las personas de una manera banal, y es cierto, y que la población vea que, dicho esto, inmediatamente se ponen en marcha medidas como el cierre de los colegios, líneas aéreas que deciden que no van a viajar a ciertos países, se toman medidas con respecto a recintos que recogen gran cantidad de gente por eventos deportivos, etcétera, etcétera, y se suprimen, o lo que hemos visto recientemente, suprimir las fallas en la Comunidad de Valencia. Por lo tanto, este tipo de medidas la población lo interpreta como que algo gordo, muy gordo, está sucediendo. Y de ahí viene la epidemia o la pandemia del miedo, la epidemia o la pandemia del pánico, y ocurre como ha ocurrido estos días de atrás, que hemos visto grandes colas en los supermercados para coger cantidad de alimentos, acopio de alimentos, etcétera, o de bienes. Por lo tanto, creo que la comunicación en este sentido está fallando. Y aunque no se pretenda, cada vez que se habla se enlazan mensajes alarmistas en los distintos medios, en la televisión, en los periódicos, por responsables políticos, por contertulios, etc. Se van lanzando mensajes que entiendo que la intención no es que sean alarmistas, pero al final la población, al recibir esos mensajes, los interpreta como alarmas, y por lo tanto todo esto contribuye todavía más a aumentar ese miedo que es un peligro importante para nuestra sociedad. Sin ir más lejos, ayer escuché la comparecencia del presidente del gobierno explicando las medidas que se están tomando en España en coordinación con todas las comunidades autónomas, lo que está ocurriendo en Madrid o en La Rioja o en el País Vasco. Y el presidente del gobierno en su mensaje decía que estas medidas, y esto es textual, pueden recurrir al vídeo para verlo, al vídeo de la comparecencia del presidente del gobierno, insisto que estas medidas se toman para frenar la extensión del coronavirus. Y lo repitió varias veces, 3 o 4 veces, que quiero recordar. Las medidas se están tomando para frenar la extensión del coronavirus. Yo creo que es un mensaje que es erróneo. ¿Por qué? Porque la población ve que se están tomando medidas importantísimas y el coronavirus sigue avanzando, no se frena. Por lo tanto, estas medidas no son eficaces. ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que no es el mensaje que habría que lanzar. Decía al principio que yo no iba a cuestionar las medidas adoptadas, y voy a seguir explicando el porqué, pero este mensaje, bajo mi punto de vista, no es correcto. Y aquí está el meollo de la cuestión, y esto genera muchísimas dudas en la población. Lo voy a explicar a continuación, y lo voy a explicar con una serie de premisas. La primera premisa, para mí muy importante, es que este virus no hay nadie que lo frene. Frenar la extensión del coronavirus es imposible. Y pregúntenle a los epidemiólogos, pregúntenle a los expertos, pregúntenle a quien quieran. Y todos te dirán lo mismo. Frenar la extensión del coronavirus es imposible.
va a seguir avanzando como lo ha hecho hasta ahora. Empezó en China y ahora lo tenemos en un montón de países. Y estamos viendo cómo poco a poco va aumentando cada vez más. Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta. No hay forma de frenarlo, va a formar parte de nuestras vidas, al igual que está el virus de la gripe. Dentro de poco tendremos una vacuna, de muy poco, para el coronavirus. Y cuando llegue el momento nos tendremos que poner la vacuna y punto. Y habrá personas afectadas más o menos por la infección y nos tendremos que acostumbrar a ello. Primera premisa, no podemos transmitir por lo tanto ese mensaje. La extensión del coronavirus no hay nadie que la frene. Va a formar parte de nuestra vida. Va a ser un virus comunitario. Punto y se acabó. La segunda premisa, muy importante, es que a qué población afecta fundamentalmente. Bien, fijaros, a los niños, por la cantidad de anticuerpos y antidefensas que tienen, prácticamente no les afecta. Es decir, pocos niños van a padecer la enfermedad. Pero el que no la padezcan no significa que no sean portadores del coronavirus. Y por lo tanto, si son portadores, son vectores del coronavirus y pueden transmitir la enfermedad a otras personas que sí sean susceptibles. Por lo tanto, el papel de los niños es muy importante. A las personas mayores son más susceptibles de poder padecer la enfermedad. Y dentro de ellas, aquellas personas que tengan patologías previas subyacentes. Por ejemplo, personas con cáncer y que estén en tratamiento con quimioterapia. Personas con alteraciones de la coagulación y que estén en tratamiento con anticoagulantes. Personas con patología cardíaca importante, con patología respiratoria importante. Es decir, personas donde su sistema inmunitario, su sistema de defensas está muy disminuido y que generalmente en un gran porcentaje son personas mayores. Estas personas, si pasan la enfermedad, van a ser personas de un componente muy grave o gravísimo. Aquí sí que la enfermedad puede hacer estragos muy importantes. Personas mayores y dentro de ellas aquellas personas que tengan, como decía antes, patología subyacente importante. Patología subyacente importante, lo recalco. Y luego, la tercera premisa, bueno, dentro de esta segunda premisa me quedaría un apartado, el resto de la población, que prácticamente será el 80% de la población. Fijaros que el 19% de la población, aproximadamente española, 19 y algo, son personas mayores. Por lo tanto, un 80% va a ser el resto de la población, excluimos a los niños en este caso. Van a padecer la enfermedad y en general, salvo casos aislados, van a ser personas que pasen la enfermedad de manera banal, como una gripe normal, como un catarro normal, y algunas incluso asintomáticas y que la pueden pasar en su casa y no va a pasar absolutamente nada. Prácticamente el 80% de la población, esta enfermedad va a cursar así, no nos engañemos, va a ser así. Por lo tanto, la segunda premisa sería, ¿a quién afecta esta enfermedad? Fundamentalmente a las personas mayores y fundamentalmente a aquellas que tienen una patología importante subyacente. Y aquí la enfermedad puede ser muy grave. Y la tercera premisa, que para mí es la más importante, es la velocidad de transmisión del virus. Aquí está el meollo de la cuestión bajo mi punto de vista, en la velocidad de transmisión del virus. Y ahora explicaré por qué. No es lo mismo que el virus se transmita y afecte a un montón de personas, millones de personas, de forma rápida, a que afecte a millones de personas de forma lenta. ¿Por qué no es lo mismo? Porque si afecta de forma rápida a un mogollón, a millones de personas, dentro de estas personas nos vamos al nicho, personas mayores en general y que tienen patologías graves. ¿Qué ocurriría? Que si afecta a estas personas de una forma rápida, inmediatamente estas personas acudirían al sistema sanitario y lo bloquearían. Nos bloquearían las camas de UCI, las camas de hospitalización, las urgencias hospitalarias y las urgencias de atención primaria. En definitiva, bloquearían todo el sistema sanitario. Y eso sí que es gravísimo. Que en un país se bloquee un sistema sanitario es lo más grave que puede ocurrir. Eso conllevaría un caos enorme. Y ahí, insisto, está el meollo de la cuestión. El por qué hay que tomar este tipo de medidas.
Si la transmisión, aunque al final afecte a millones de personas, porque hemos dicho que el virus es imparable, afecta a millones de personas, pero si esa transmisión es de manera lenta, nuestro sistema sanitario puede absorberlo y no ocurriría absolutamente nada. Pero si esa transmisión es rápida, nuestro sistema sanitario, en concreto el español, aunque sea uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, no podrá absorberlo. Y, insisto, llegaría el caos. Se bloquearía nuestro sistema sanitario. De ahí que las medidas que se tomen vayan encaminadas, no, como decía el presidente, a frenar la extensión del coronavirus, sino que las medidas que se están tomando van fundamentalmente a que esta extensión, que no hay nadie que la frene, sea de manera lenta. Y por lo tanto, el nicho de población más susceptible no nos bloquee los hospitales, no bloquee el sistema sanitario, no bloquee nuestro sistema sanitario, nuestras urgencias, nuestras UCIs, nuestras plantas, nuestros centros de atención primaria. Y por eso, insisto, se toman estas medidas. Y probablemente haya que tomar más medidas para evitar el colapso de nuestro sistema sanitario. Yo creo que esta es la explicación, no para frenar el virus, porque esto no hay, insisto, nadie que lo frene, sino para evitar un mal muchísimo mayor. Y ese mal muchísimo mayor es que nuestro sistema sanitario se colapse y no pueda atender todo lo que viene. ¿Qué ocurre cuando un sistema sanitario se colapsa? Que no podemos atender las verdaderas urgencias. Accidentes de tráfico, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, cualquier enfermedad grave no podríamos atenderla. Y eso sería el caos. Para evitar esto, lo que hay que hacer es tomar una serie de medidas, que son las que se han tomado. ¿Para qué? Para que el virus se transmita de una forma lenta y de una forma rápida. Creo que me sentía en la obligación de decir esto, no sé si estoy equivocado o no, pero esto es lo que pienso después de haber analizado y estudiado todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Creo que hay que dar mensajes claros en este sentido. Mensaje claro es que el virus no hay quien lo pare, y segundo, que tenemos que evitar el colapso de nuestro sistema sanitario. Y para evitar el colapso de nuestro sistema sanitario tenemos que frenar la transmisión, es decir, que esta transmisión sea cada vez más lenta. Y para eso tenemos que tomar esta serie de medidas. Por lo tanto, aquí sí que pido la colaboración de todos y que en general sigamos las instrucciones que se nos marcan, porque tienen un objetivo claro. Al final conviviremos con el virus, como convivimos con el virus de la gripe y con otra serie de virus, tendremos una vacuna para él, pero tendremos un sistema sanitario que podrá responder a esta amenaza sanitaria y a cualquier otra amenaza sanitaria que se pueda producir en un futuro. Bueno, espero que estas aclaraciones te hayan servido. Mi intención, insisto, no era hablar del coronavirus en este canal, pero creo que estaba en la necesidad y en la obligación de hacerlo. Sin más, muchas gracias por tu atención y como siempre pues te invito a que te apuntes a mi canal, le des a la campana para recibir nuevos vídeos y me hagas el comentario que estimes oportuno. Gracias por tu atención y hasta la próxima.